Nuestro estudio de hoy se titula Viviendo el Día del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, desde el verso 10 hasta el verso 17. San Lucas, capítulo 13, desde el verso 10 hasta el verso 17. Dice así, hermanos, en esa escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Como ustedes se dan cuenta, el tema en este pasaje que hemos leído es el día de reposo. Y ciertamente el día de reposo es una de las doctrinas que más controversia genera a través de los tiempos. Para algunos, el sábado debe guardarse absolutamente, es decir, no haciendo absolutamente nada durante todo ese día. No moverse, no trabajar, no hacer ningún esfuerzo. Debe guardarse de manera literal. Otros lo practican permaneciendo en sus iglesias, realizando distintas actividades, pero buscando al Señor de alguna manera. Y hay quienes en el día de reposo, como es el caso nuestro, venimos a la casa del Señor, buscamos su presencia, le alabamos, le adoramos, clamamos su nombre, Él nos bendice y luego nos entregamos a diversas actividades que nos exige la vida misma. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Es correcto lo que hacen unos y lo que hacen otros? ¿Cómo se debe guardar el día de reposo? ¿En total inactividad, haciendo ciertas cosas y otras no? ¿Cuál es la manera correcta de guardar el día de reposo? Este pasaje que hemos leído es un pasaje muy aclaratorio en este tema, porque el Señor Jesús establece una primera verdad de la que nosotros vamos a partir. El día sábado no se trata de lo que hacemos o lo que no hacemos. El día de reposo es para adorar el nombre de Cristo. Y muchas veces, estando en total inactividad, pero pensando en otras cosas, no estamos guardando el sábado. Estando en total inactividad, sin hacer absolutamente nada, pero no glorificando el nombre de Cristo, no estamos guardando el sábado. Sin embargo, otras personas que realizan distintas actividades en el día de reposo, pero estas son actividades edificantes, pueden estar guardando el día de reposo. Quiere decir que este pasaje destaca, hermanos, el hecho de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el día de reposo. El Señor Jesús demostró muy claramente en este incidente que nosotros leímos en estos versículos qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús? En primer lugar, dice el pasaje que Jesús vio a aquella mujer y la vio en día sábado. El judaísmo había hecho del sábado una prisión,
Una prisión tan cruel que no permitía hacer misericordia a una persona porque era sábado. No permitía ayudarle a una persona en una necesidad porque era sábado, porque era día de reposo. Ustedes ven cómo ahí un fariseo indignado le reclama a la gente y le dice: 6 días hay para trabajar, vengan a buscar sanidad en esos 6 días, pero no en el día de reposo. Así pensaban ellos, así se enseñaban ellos unos a otros, así era el judaísmo que ellos practicaban. Ciertamente Jehová había instituido el sábado, pero la religión lo había deformado. La religión lo había deformado más que aquella mujer encorvada por su enfermedad. Lo despreciaba porque asociaba ese tipo de dolencias como las que tenía esta mujer con una maldición de Dios. De manera que personas como ella no solo sufrían su enfermedad, sino también el desprecio de todos los santos que la consideraban maldita de Dios y que por eso se encontraba en esa condición. Esta gente sufría indeciblemente y sufría de parte de los supuestos santos de Dios. Sufría rechazado y despreciada por aquella gente que se creían buenas delante del Señor. No sabemos cómo y hasta qué punto llegaba el desprecio de estas personas. Lo que sabemos, como vemos en el reclamo de este fariseo, es que estos que se sentían puros y santos seguramente estaban en la sinagoga, miraban a aquella mujer y oraban a Jehová diciendo: Señor, te damos gracias porque no somos malditos como esta mujer, porque no estamos malditos como esta mujer pecadora. Quiere decir entonces, hermanos, que habían perdido totalmente el sentido del día de reposo y encima creían que lo guardaban correctamente. No sabemos cómo es que esta mujer estaba en la sinagoga. Probablemente le habían asignado un rincón oscuro donde no fuera muy visible, aunque en aquel tiempo los hombres y las mujeres estaban separados. Pero aún entre el grupo de las mujeres le habrán asignado algún lugar donde ella no fuera muy visible, para que no le quitara belleza a la sinagoga, para que no le quitara hermosura a aquella celebración religiosa del sábado. Le habrían asignado algún lugar donde no fuera muy visible, para que no arruinara aquel espectáculo religioso que pretendía agradar a Jehová. Sin embargo, con todo y eso, por eso leen ustedes en ese pasaje que dice: y Jesús la vio y la llamó, porque seguramente estaba lejos de él, porque seguramente estaba retirada de donde él se encontraba. Y Jesús la llamó, Jesús la atrajo hacia él. Quiere decir, hermanos, que Jesús cometió algunas faltas imperdonables en aquel judaísmo terrible. En primer lugar, vio a la mujer. La vio, la llamó y buscó su mirada seguramente inclinada hacia el suelo, porque una mujer como aquella, por su misma enfermedad y por haber sido enseñada a no mirar a los demás, su mirada siempre estaba dirigida al piso. Pero el Señor le habrá buscado los ojos, el Señor le habrá buscado la mirada, el Señor se habrá acercado y le habrá querido decir: mírame, porque tú tienes derecho a mirarme a los ojos, porque tú eres una persona, porque tú eres un ser humano como cualquiera, porque tú eres alguien que vale, porque tú eres alguien importante, porque tú eres alguien a quien amo. Y la miró a los ojos, rompiendo todas las reglas de la religión que predominaba en aquellos días. Jesús hizo lo que nadie haría, la vio y la llamó. Lo que nadie haría, pero lo más importante es que por primera vez esta mujer dejó de ser un fantasma, porque personas como ella estaban ahí, pero no existían. Estaban ahí, pero eran invisibles. Nadie la volvía a mirar, nadie la volvía a ver. ¿Y por qué no la volvían a ver? Porque quien las miraba quedaba impuro y ya no podría entrar a la sinagoga. Y ya no podría participar de ninguna actividad religiosa si antes no se purificaba. Y purificarse implicaría pagarle al sacerdote y llevar una ofrenda
para que le fuera quitada su pecado, para que le fuera quitada su inmundicia. Quiere decir, hermanos, que una mirada no la recibían de nadie. Nadie volvía a ver a estas personas. Estaban ahí, pero no estaban. Eran fantasmas despreciables que no tenían existencia. Pero Jesús había venido a esta tierra para cambiar las cosas y por eso la llamó. La llamó para que todos la miraran. La llamó para que se hiciera visible. La llamó para decirles a todos: esta mujer también es hija de Abraham, también es hermana de ustedes y también he venido por ella, para bendecirla y para sacarla de esa condición terrible en la que se encuentra. Esta mujer a la que ustedes desprecian, a esta mujer yo la amo igual que a todos. Amén. Quiere decir que Cristo la hizo visible por primera vez. Por primera vez existió para todos esta mujer. Por primera vez estaba al frente de toda aquella congregación de santos, de limpios, de perfectos hombres de Dios. Algo verdaderamente impactante. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque desafortunadamente algunas ideas religiosas pueden prevalecer entre nosotros hasta el día de hoy. Se supone que el Evangelio de Cristo ya ha iluminado lo suficiente a la iglesia del Señor para que todos sepamos que Cristo nos ama a todos y que Él no hace acepción de personas. Sin embargo, probablemente porque todavía quedan residuos de aquella religiosidad pasada, a veces nosotros nos sentimos como que no tenemos derecho a venir delante del Señor. Nosotros ya no caminamos físicamente encorvados como aquella mujer, pero a lo mejor de repente en algún momento y en determinadas circunstancias nos sentimos así. Por causa de nuestras faltas, por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados, por falta de aquellas cosas que hemos hecho y que no son edificantes. Desafortunadamente, pueden existir personas que todavía sientan dentro de sí que no tienen derecho a venir a buscar al Señor, o que no tienen derecho a que la mirada de Cristo se pose en sus ojos por las cosas que hemos hecho. Sabemos que Él es misericordioso, sabemos que Él ha venido a buscarnos, pero nosotros mismos en ocasiones nos quedamos en un oscuro rincón de la congregación, temerosos de acercarnos a nuestro Dios por los pecados o por las faltas que nosotros hemos cometido. Llegamos a pensar quizá que no tenemos derecho a recibir la bendición del Señor. Creemos que las cosas o errores que hemos cometido nos descalifican de Él. Pensamos que después de haber hecho lo que hemos hecho, lo que nosotros hemos hecho, ya no tenemos derecho a que Cristo nos mire. ¿Por qué es un error grave esto? Es un error gravísimo porque estamos olvidando que el derecho a que Cristo nos ame no lo hemos ganado nosotros, lo ganó Él en la cruz del Calvario. Él nos ama por derecho propio. Él nos ama porque Él pagó el precio de todos nuestros pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos. Amén. Por lo tanto, a nosotros no nos debe producir ningún temor ni limitación venir a Cristo. Hemos de venir a Él reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, pero estando seguros de que Cristo ha venido por nosotros para bendecirnos. Aquella mujer estaba en la sinagoga a pesar de todo el desprecio que la religión le había hecho y le había enseñado. Esta mujer creía en la bondad de Dios para el que sufre. Es por esto que cuando Jesús le llama, no dudó en acercarse a Él. Esto es importante, porque esta mujer enseñada a no acercarse nunca a un varón, y menos en público, una vez que Jesús lo llamó, ella vino con toda libertad y atendió el llamado del Señor. Entendió, en ese mismo momento, entendió y seguramente confesó
que Jesús era el Mesías, Jesús era el Señor, Él era el Rey de Reyes, y si Él quería bendecirla, nadie iba a detener la bendición sobre su vida, amén, porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Señor del sábado. Tanto Jesús como la mujer ignoraron las reglas y las exigencias de aquella práctica religiosa tan despiadada y se apartaron juntos los dos en un momento de bendición, y ese momento de bendición culminó con la sanidad de esta mujer. Era sábado, era el día del Señor, pero no importaba lo que dijera la tradición religiosa. No importaba lo que dijeran los maestros del fariseísmo o del judaísmo de aquel tiempo. El poder de Dios no tiene fecha en el calendario. El poder de Dios es cuando su voluntad lo decide. El poder de Dios se desata cuando Dios quiere. Él es el Señor del sábado, Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la enfermedad, y la enfermedad huye cuando Él pronuncia una palabra de bendición y una palabra de sanidad. Amén. Por lo tanto, al Señor no se le puede reducir a un día. Al Señor no se le puede encerrar en una fecha o en un día de la semana. Cristo es Dios todos los días de la semana. Él es todopoderoso todos los días de la semana. Él es el Señor todos los días de la semana, y no se le puede reducir a un día o a un momento. Es un error entonces creer que el sábado consiste en hacer o no hacer. El sábado consiste en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cuando el pueblo adora a Dios, Él bendice a su pueblo. Amén. Sea el día que sea. En segundo lugar, dice la Escritura que Jesús la tocó. Si mirar a una mujer como aquella ya era imperdonable, imagínense ahora tocarla. Tocarla era ya un desafío. Tocarla era ya una blasfemia. Tocarla era ya una irreverencia en contra de Dios. Quien la tocara quedaba incapacitado totalmente para cualquier actividad religiosa. Dicen algunos historiadores que la persona que tocaba a alguien así ya no podría ni siquiera orar a Dios si antes no se purificaba. Y como ya hemos dicho, la purificación era costosa. De manera que la gente se cuidaba de no mirar, ni mucho menos tocar a un cojo, a un ciego, a un paralítico, a alguien que tenía alguna deformidad en el cuerpo. Obviamente, el judaísmo, como se practicaba en aquellos días, estaba muy alejado de la verdad revelada por Dios. Para el caso, si alguien tocaba a un enfermo como este, se le condenaba a la excomunión. Excomunión quiere decir que ya no puede estar en comunión con los santos, con los buenos, con los limpios. Tiene que apartarse, tiene que salir de esa comunión, ya no tiene derecho al gozo de las cosas espirituales. Se les olvidaba que antes de la comunión religiosa, Dios anhelaba una comunión entre unos y otros. Se les olvidaba que antes de guardar el precepto religioso, Dios anhelaba que se hicieran misericordia unos a otros. Y por eso les reprende fuertemente a quienes le reclamaban en aquel momento y les dice: hipócritas, si ustedes desatan a sus animales en día sábado para que vayan a beber y no se mueran, ¿por qué no puedo yo desatar a esta mujer que por 18 años ha sufrido esta terrible enfermedad? Les hace una comparación tremenda para destacar: si han equivocado ustedes tanto que creen que guardar el sábado es comer de esto o no comer de esto, beber de esto o no beber de aquello, lavarse las manos o no lavarse las manos. Guardar el sábado es hacerle misericordia al prójimo, porque eso agrada a Jehová. Amén. Guardar el sábado es amarnos unos a otros, porque eso agrada a Jehová y exalta el nombre de Cristo Jesús. Ellos habían perdido de vista lo esencial y se habían quedado con lo secundario.
La más grave consecuencia de aquella práctica es que esto rompía la comunión de los santos. Fíjense qué contradicción. Si alguien tocaba a una mujer como esta, quedaba excomulgado, fuera de la comunión. Según ellos, quien había tocado a una mujer como esta debía salir para que no se rompiera la comunión. El Señor les dice, cuando ustedes la desprecian, ya rompieron la comunión porque ella es su hermana. Amén. Él le estaba diciendo, cuando ustedes desprecian a esta mujer que entra encorvada y viene a la sinagoga y la dejan ir tal como vino, sin hacerle misericordia, sin expresarle amor, sin expresarle respeto ni consideración por su situación tan aflictiva, esta mujer sale doblemente encorvada de su cuerpo y de su alma amargada por el desprecio de sus propios hermanos. Lejos de fortalecer la comunión, la han roto, porque ella también es parte del pueblo de Dios. El Señor estaba demostrándole realmente cuál era la esencia del sábado. Aquella mujer entraba y salía de esa sinagoga cada vez peor. En vez de mejorar la visita a la casa del Señor, cuando ella salía más dolida por el desprecio de sus hermanos y porque continuaba en aquella condición terrible de enfermedad. Este segundo punto nos dice a nosotros que los cultos religiosos niegan la verdad de Dios. Aunque muchas veces afirman la verdad bíblica escrita en estas palabras, no se practica, no se lleva a la práctica en algunos cultos. Sería lamentable que la iglesia de Cristo recibiera encorvados y los dejara ir tal como vinieron, o peor, por el desprecio que recibimos de nuestros propios hermanos. Sería doloroso que los dejáramos ir sin ofrecerles algún consuelo en sus tribulaciones, sin ofrecerles o mostrarles algún afecto y comprensión cuando atraviesan por una situación difícil. Si estuviéramos en esa condición, obviamente necesitamos que Cristo nos toque otra vez y el contacto con Él nos descubra que todos de verdad somos hermanos. Si la iglesia se comportara de esta manera, quizás está necesitando que Cristo la mire y la llame y la toque y le demuestre que a lo mejor los encorvados somos nosotros y no los demás. Necesitamos descubrir realmente cuál es el propósito de la iglesia de Cristo, cuál es el propósito de reunirnos en el culto para el Señor. Recordar que ante todo y sobre todo, todos somos hijos de Dios. Sería lamentable que Cristo nos descubriera nuestro fariseísmo y tengamos que reconocer que el problema es con nosotros y no con los demás. Nunca hagamos del culto del Señor un culto exclusivo para ciertas personas. El culto es de todos, para el Señor de todos, y Él se glorificará en todos. Amén. Si nosotros sabemos verdaderamente adorarle en espíritu y en verdad, el Señor se va a glorificar en la vida de todos como pueblo, y todos podremos venir confiadamente a Él para buscar auxilio en medio de nuestras tribulaciones, y todos sabremos apoyarnos unos a otros cuando el día malo se pudiera presentar. Esto es la esencia del sábado, no lo que se hace o lo que no se hace, lo que se come o lo que no se come, si se trabaja o no se trabaja. La esencia del sábado es si adoramos a Cristo en espíritu y en verdad, y entonces habremos guardado el día de reposo. Concluyamos entonces, asegurémonos de practicar el verdadero evangelio.
Ese verdadero evangelio no es invención humana. Ese verdadero evangelio no está cargado de creencias y hasta de supersticiones que solo sirven para confundir y condenar al dolor y al sufrimiento. Dejemos que el evangelio revelado por Dios fluya con libertad y la obra del Señor se hará evidente en medio de nosotros. No muramos en el día del Señor. Vivamos el día del Señor. Cristo será glorificado y su bendición se derramará sobre todo su pueblo. Amén. Vamos a orar.